Finalmente, José Antonio Kast anunció la primera medida de su nuevo gobierno una vez que asuma el 11 de marzo, y es un masivo recorte de más de 3.000 millones de dólares a nivel de gasto estatal, con una rebaja, un recorte de más del 3% en todos los ministerios. Un recorte que puede sonar bastante significativo, que es mucho dinero y que va a afectar bastante los gastos estatales, pero que no queda ni cerca de lo que es necesario para poder arreglar las arcas fiscales, y que muestra cómo la deuda chilena no para de crecer, y lo único que esto logra no es eliminarla, sino que crezca igual bastante, solo que un poquitito más lento. Con la economía creciendo en torno al 2%, con el déficit fiscal sobre el 3% del Producto Interno Bruto, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya dio su primera señal económica. Es un instructivo que ordena a los ministerios reducir en 3% sus gastos para enfrentar la estrechez de las cuentas públicas. Nos informa Anita María Rojas. El traspaso de mando en Hacienda no será solo protocolar, será una cirugía mayor a las arcas fiscales. El futuro ministro Jorge Quirós ya envió un instructivo que marca la hoja de ruta: austeridad inmediata. Con una economía que no logra despegar del 2% anual y una deuda pública que ya escala al 40% del Producto Interno Bruto, el margen de error es cero. La orden es clara: todos los ministerios deben recortar un 3% de su gasto corriente. Este recorte transversal del 3% busca sanear un déficit estructural que supera los 3 puntos del producto. Sin embargo, no todos los ministerios lo sentirán igual. En carteras críticas como salud, vivienda o educación, una rebaja de esta magnitud implica miles de millones de pesos menos. El desafío para la administración entrante será aplicar este torniquete sin paralizar la gestión pública ni afectar los servicios básicos a la ciudadanía. El experto Osvaldo Rosales, exdirector de la Direcon, afirmó que a pesar de que la cifra de 2,8 no es alentadora, es uno de los indicadores más bajos dentro de América Latina. Un déficit fiscal de 2,8% ciertamente no es el mejor dato. Sin embargo, tampoco debe dejarse de lado que es de los déficits fiscales más bajos de la región. Pero el plan de Quirós va más allá del ahorro administrativo. La meta total de ajuste es de 6.000 millones de dólares. De ellos, la mitad se pretende obtener mediante cambios a la ley de presupuesto, lo que traslada la presión desde las oficinas de Teatinos 120 hacia el Congreso Nacional. El analista Ricardo Hernández asegura que el gobierno sí podría tener apoyo en el Congreso, siempre y cuando se prioricen temas importantes para la ciudadanía. Tiene grandes posibilidades de avanzar en el Congreso, siempre y cuando tenga un relato comunicacional adecuado, ligado siempre a la reactivación económica, a generar mayor empleo. Austeridad técnica con un altísimo riesgo político. Chile se juega en los próximos meses recuperar su espacio fiscal o seguir hipotecando el crecimiento del futuro. Ahora, esto puede sonar bastante significativo y es un avance en la dirección correcta. Yo creo que por eso hay que felicitarlo. Muchos temían que no se atreviera a hacer recortes, pero había que hacerlos, y es positivo que se dé el primer paso. Pero no es suficiente. Ocurre que originalmente Kast prometió hacer un recorte de 6.000 millones de dólares. Con esto que están reduciendo en el gasto de los ministerios en un 3% a nivel general de manera inmediata, lo están logrando la mitad de lo que él prometió. Pero incluso la promesa que él hizo no alcanza para sanear las cuentas. En parte, en la campaña presidencial, él mintió cuando dijo que eso era suficiente. El que se acercaba mucho más a los números reales de lo que había que hacer a nivel económico era la campaña en su momento de Johannes Kaiser, que hablaba de recortes mucho más altos, porque en realidad con las cifras que sabemos ahora a nivel económico se necesitan recortes más altos. Lo que ocurre ahora es que con este recorte de 3.000 millones de dólares, de un 3% del presupuesto de todos los ministerios, se está logrando solo recortar el déficit estructural de nuestro país a nivel económico en un 23%. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que lo que está perdiendo el país con deuda cada año va a bajar en un 23%. O sea, el nivel de que aumenta la deuda baja, pero la deuda igual sigue aumentando. Tanto así, y como lo pueden ver en pantalla, que previo al recorte, la deuda iba a aumentar a la tasa que pueden ver ahí, significativamente un poco más alta, y con el recorte actual, la deuda igual va a seguir aumentando con los años a niveles críticos, solo que un poquitito más baja y un poco más lento. Hay que hacer recortes mucho más. Incluso si se hicieran inmediatamente los recortes que prometió Kast, que ya le decían que era mucho, de 6.000 millones de dólares, solo rebajaría el 46% de la deuda. Hay que hacer significativamente más, probablemente entre los
superando los 12.000 o 15.000 millones de dólares en recorte para empezar a llegar a números neutros de que no que se empiece a pagar la deuda, sino simplemente que no aumente más. Entonces, son movimientos que se están haciendo y que son consecuencia del descalabro fiscal que se dejó. Ya la situación económica ha ido empeorando con años. No voy a decir que esto es solamente culpa del gobierno anterior, porque realmente no lo es solamente. Tiene una culpa muy grande, la vamos a explicar, pero esto comenzó, como tantos problemas en nuestro país, con Bachelet y en realidad al final del agua. Pero fue Bachelet principalmente en su primer gobierno que empezó el descalabro. Porque originalmente, hace varios años, Chile tenía superávit. Eso significaba que ingresaba más de lo que se gastaba. Y llegaba a tal punto que Chile era un acreedor internacional, lo que nos daba además influencia geopolítica. Le prestábamos nosotros dinero a otros países que se estaban endeudando para beneficio nuestro y para darnos también influencia en distintos países porque nos debían plata. Lógico, ¿no? Pero llegó ahí la señora Bachelet y un discurso que se repitió mucho en esa época era: ¡ay, mira! Tenemos tanto, nuestra deuda es casi ínfima, le prestamos dinero a otros países, podemos endeudarnos y no pasa nada. Total, hay cupo. Esto es como si llegara una persona que tenía bien sus cuentas bancarias y de repente dijera a alguien: ah, mira, tenemos una tarjeta de crédito con un cupo súper alto, endeudémonos, no pensemos en el futuro, total, nos podemos endeudar. Pero después, como pasa con las tarjetas de crédito y como pasa con las deudas también estatales, la deuda empezó a crecer hasta que empezó a llegar a nivel crítico. Y al igual que en un momento toca pagar, a los países también les toca pagar en algún momento. Y a medida que iba aumentando la deuda, hemos visto cómo empeora la situación. Esto comenzó con Bachelet, en un gobierno de los socialistas, pero con Piñera no se arregló. Este problema se profundizó y es el gran pecado también de Chile Vamos, que ellos no arreglaron estos problemas cuando tuvieron el gobierno 2 veces, sino que al contrario, los profundizaron al no cambiar nada las reformas estructurales que hizo Bachelet para estos problemas. Y también lo que hemos visto es que con la administración de Gabriel Boric esto ha aumentado mucho más. La deuda se ha disparado, los malgastos también. Entonces es un problema que ya era crítico, un problema que había comenzado con Bachelet, se había empeorado con Piñera, luego con Bachelet empeoró mucho más y con Piñera 2 simultáneamente también, porque él aumentó ahí mucho los gastos y al mismo tiempo impuestos. No nos olvidemos cómo Piñera creó el impuesto a las plataformas digitales, que antes era 0, pasó a 19%, le pusieron IVA, y así con varias áreas. Bueno, con Boric se ha agravado aún más. Entonces ahora lo que le toca a la administración de José Antonio Kast es algo sumamente impopular pero necesario: recortes masivos de gasto. Y este es un buen primer paso, pero no está ni cerca de poder arreglar los problemas de fondo que se necesitan para poder mejorar la situación en este país. Realmente la situación es tan crítica, el nivel de deuda y encadenamiento a organismos supranacionales bancarios que nos genera esto, como también tasas de impuestos que tiene que dar a nivel de país para poder seguir sosteniendo cada vez más deuda, es tal que tienen que hacer recortes. Por eso todos lo están diciendo. El tema es que algunos quieren hacer recortes no para que uno se pare a endeudar, sino simplemente para que nos endeudemos más lento, entonces se estire más tiempo el elástico. Pero esto hay que arreglarlo. La deuda no tiene que subir, tiene que bajar. Y al mismo tiempo tienen que reducir más el gasto estatal. Entonces, lo que tienen que hacer es, además de estos recortes, que esto es bueno, tienen que eliminar ministerios. Eliminen varios ministerios, se les va a ir bastante más plata que hay en presupuesto y por lo tanto van a disminuir más los gastos. Despidan funcionarios estatales. El nivel de contratación en la última década ha sido brutal. Pasamos de tener a cerca de 500.000 funcionarios estatales hace 10 años, ahora tener por sobre 1 millón. ¿Ha mejorado el servicio público? ¿Ha mejorado los servicios estatales? Para nada. Y hay medio millón más. Y ahí está. Gasto millonario que ha aumentado. Muchos temas por favores políticos, que los partidos que colocan, los nuevos ministerios, etc. Y simultáneamente hay que hacer reducciones de tamaño del Estado en distintas áreas. Hay que hacer una auditoría general para ver cuánta plata se pierde en corrupción. Hay muchas cosas que hacer. Y no es solo necesario por un tema ético, por un tema de lo que es correcto, de lo que hay que hacer, porque hay que reducir el Estado por un tema de un imperativo moral ante la inmoralidad de cómo se financia con los impuestos y también cómo gastan el dinero, sino también por un tema práctico. La deuda no aguanta más. No hay plata. No hay plata. Entonces hay que hacer los recortes. Y este es un buen inicio. Yo creo que como medida de primer día está súper bien, pero no se puede quedar ahí. Tiene que ser más profundo. Hay que hacer más recortes en distintas áreas y me parece un buen inicio para las reformas económicas que tiene que hacer la administración actual, pero está lejos de ser suficiente. Entonces, un buen primer paso, pero no nos quedemos con la idea como que esto bastara porque no está ni cerca. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta primera reforma económica que anunciaron por parte del gobierno entrante de José Antonio Kast en sus primeros días, desde el día 1? ¿Les parece bien? ¿Insuficiente? ¿Un buen primer paso? ¿Creen que se van a hacer recortes más profundos o no se atreverán? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!